Este estudio de hoy es acerca del Evangelio presentado al justo según su propia opinión. Al justo que se piensa que con su justicia es suficiente para pararse delante de Dios en el día de juicio. Al justo que no es borracho, que no es ladrón, que no es drogadicto, que no es homicida. Y se piensa que porque no es estas cosas que su justicia es suficiente, con esa justicia para pararse delante de Dios en el día del juicio. Se piensa que con esa conducta justa, según la ley que él tiene, que puede demandarle a Dios en la muerte, justicia y vida eterna. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Es fácil predicarle a alguien que es un borracho, o que es un ladrón, o que es un homicida, que necesita un salvador. Esto es fácil, porque esa persona obviamente es un pecador impío. Pero ¿qué hay de la persona que es justa? ¿Qué hay de la persona que no hace ninguna de estas cosas? ¿Qué hay de la persona que le es fiel a su esposa? ¿Qué hay de la persona o a su esposo? ¿Qué hay de la persona que es decente, que tiene un trabajo, que estudia, que no hace cosas supuestamente indebidas? ¿Es esta justicia suficiente? Si esta justicia es suficiente, entonces Cristo murió en vano, porque el hombre puede justificarse por su conducta. Esto es un dilema que hay que explicarlo, porque yo no he visto a mucha gente aclarando esto bien, y entonces la mayoría que se salva son los pecadores, las prostitutas, los ladrones, los homicidas, toda esa gente que se sabe bien que son pecadores. Pero los decentes, los que están confiando en su propia habilidad de ser justos, se piensan que ellos, como no son como nosotros, ellos tienen acceso a Dios y que la muerte de Cristo para ellos es indiferente, que ellos no necesitan del sacrificio de Cristo, porque es verdad que hay hombres y mujeres que han estudiado, que han hecho una carrera, que son profesionales. Hay hombres y mujeres que hacen aún hasta horas virtuosas. Por ejemplo, cuando ocurrió el 9/11, más de 300 bomberos y policías subieron escaleras para entrar a un edificio, para salvar gente que salían corriendo de un infierno que se quemaba. Esto es una obra virtuosa, porque es una obra de un héroe. ¿Qué hay del soldado que se tira arriba de una granada para cubrirle con su cuerpo los fragmentos que no tocan a sus compañeros y da su vida? Por eso es una obra virtuosa. Esta gente que son así, hay profesores que son gente que toda la vida no han vivido en impiedad, que toda la vida lo que han hecho son buenas obras y tratan de ayudar al pobre. Los filántropos que le dicen que son gente que han heredado una grande herencia de dinero y con ella ayudan al pobre. Mira a Bill Gates. Bill Gates da acá cuántas cantidades de dinero da ese hombre a los pobres y a obras de caridad. Y son gente decente. Bill Gates no es un ladrón que anda por ahí con una escopeta robando bancos, ni anda por ahí emborrachándose, ni anda... lo que quiero decirle, es esta justicia suficiente para pararte delante de Dios y decirle: me debes la vida eterna. Cristo murió por las rameras, Cristo murió por los ladrones de banco, Cristo murió por los drogadictos, Cristo murió por los homicidas, pero Cristo no tuvo que morir por mí, porque yo soy justo en mi propia opinión. Yo obedezco la ley, yo obedezco los 10 mandamientos, yo no le hago mal a nadie, yo hago bien. ¿Es esta justicia suficiente? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, por favor. Romanos 3, capítulo 20. Romanos 3, capítulo 20. Vamos a leer del 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede condenado bajo Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Después vamos a explicar lo que esto quiere decir.
Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué cosa es la justicia de la ley? Vamos aquí al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. El hermano Pablo estaba hablando de la nación a quien Dios le había dado la ley, los 10 mandamientos. Y por un tiempo esto funcionó, pero llegado Jesucristo, ya este pacto se acabó. Ahora viene el pacto de la fe, en la fe en Jesucristo, el pacto de la gracia. Y dice, hablando el apóstol Pablo, versículo 1, 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que se salven, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a sabiduría, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, y hoy es el problema de hoy, es el mismo. Ellos decían que ellos no necesitaban del sacrificio de un Mesías crucificado, porque ellos eran íntegros en su obediencia a la ley. Ellos rechazaban el sacrificio de Cristo en la cruz porque ellos creían que con su justicia propia, sin ser transformado por el poder de Dios, era suficiente para ser salvo. Y aquí vemos que la Biblia dice que no es suficiente. La justicia de David no era suficiente. Si David hubiera vivido en el tiempo de la gracia, David hubiera tenido que arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, reconocer que con su justicia no podía justificarse delante de Dios. Si Ezequiel, el profeta Ezequiel, un hombre íntegro, hubiera vivido en este tiempo, hubiera tenido que reconocer que su justicia era imperfecta y no era suficiente para justificarse delante de Dios. Si el profeta Daniel, otro hombre íntegro en la ley, hubiera vivido en esta dispensación que estamos viviendo todos ahora, él tuviera que haberse parado delante de Dios y haber dicho, reconozco que mi justicia es imperfecta delante de ti. Yo no puedo justificarme por mi propia justicia. Moisés hubiera tenido que haber hecho lo mismo. Aarón lo mismo. Todo el mundo, Job, todo el mundo hubiera tenido que reconocer en esta dispensación que no podían ser justificados por su obra. Porque aunque eran íntegros y eran rectos, no es suficiente. Y aquí es donde está la confusión. Porque estos hombres sí eran rectos y sí eran íntegros. Pero antes de ir ahí, yo quiero ir ahora a Filipenses capítulo 3. Este es un mensaje dirigido al decente, al recto, al justo, que se piensa que con eso se puede justificar delante de Dios. Capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo, un hombre que fue justo según la ley, un hombre celote según la ley, un fariseo que pensaba que podía justificarse delante de Dios observando la ley, y ser hallado en él, diciendo Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo reconocía que aunque él era un judío de la tribu de Benjamín, que él era un hebreo de los hebreos, según la ley fariseo, según la ley, según el celo de la ley irreprensible, Pablo reconocía que esa justicia era imperfecta, que él no podía justificarse delante de Dios por su propia obra. Esto le es difícil a la persona que es decente reconocer. Es fácil
vuelvo y repito, es fácil reconocer y ver que un borracho, una prostituta, un ladrón necesita salvación, porque es fácil reconocer que esa gente está pecando. Pero el decente, el íntegro, el justo, que dice yo no necesito la salvación porque yo no le hago mal a nadie, y se piensan que con esa actitud y con esa posición que ellos tienen de personas íntegras, decentes, que eso es suficiente cuando la muerte física los alcance. Y cuando la muerte física los alcance, lo que se van a encontrar es con un juez que lo va a condenar al infierno, porque con las obras de la ley ellos no van a poderse justificar. Este es el mensaje del Evangelio que los judíos no podían aceptar, que hoy mismo ellos mismos se piensan que ellos pueden justificarse delante de Dios porque ellos son decentes y son más o menos íntegros, los que son íntegros. La integridad del hombre hoy no te puede justificar. ¿Y por qué es esto? Yo quiero explicar ahora por qué es esto. Todo hombre y toda mujer que nace de Adán, de cualquier descendencia de Adán y Eva, de hombre o mujer en este mundo, pierde, esto lo hemos compartido antes, pero ahora lo vamos a sacar para que lo oiga la gente, pierde su inocencia. Todo niño, toda niña a la edad de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, depende de la madurez de cada niño, pierde su inocencia. Lo que le ocurrió a Adán cuando Dios le dijo del árbol del conocimiento del bien y el mal no puedes comer porque el día que comas de él morirás. Eso le ocurre a todo niño y niña que viene a este mundo. Lo mismo que le ocurrió a Adán le ocurre a todo ser humano. Adán fue creado inocente. Adán no fue creado un pecador ni un perverso. Adán era inocente. Y Dios le dio un mandamiento. Dios no le dijo no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás. Dios solamente le dijo del árbol del conocimiento del bien y el mal no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol morirás. Le dio un mandamiento a un ser inocente, de la misma forma que un niño de 5 o 6 años es inocente. El padre o la persona que está encargado de ese niño, la persona que Dios ha puesto en la tierra para que críe a ese niño, sea un padre, una tía, un buen samaritano, el que sea, la persona de autoridad que Dios pone para que críe a los niños, le dice no hagas esto, guarda tu cuarto, no metas el dedo en la corriente. Un solo mandamiento, no son cosas. Para un niño perder su inocencia no tiene que hacer nada terrible. Hay errores por ahí que dicen que para perder tu inocencia tienes que matar a 4, o tienes que emborracharte, o tienes que ir a buscar una prostituta. Eso no es verdad. El niño para perder su inocencia es igual que lo que le pasó a Adán. Un mandamiento correcto. Que no hagas eso porque si haces eso me desobedece. Cuando tú le dices a un niño chiquito, no abras la puerta porque tú sabes bien que eso no se puede hacer, y el niño sabiendo de que eso es un mandamiento correcto de una persona de autoridad va y abre la puerta sabiendo que lo que está haciendo es malo, ese niño en ese momento pierde la inocencia. En ese momento ese niño o esa niña, cuando no obedece ese mandamiento sencillo que le da su padre o su guardián, sabiendo que lo que está haciendo es malo, en ese momento ese niño o esa niña pierde su habilidad de justificarse por sus obras, porque ya no es inocente. Para una persona justificarse por sus obras, tiene que mantenerse inocente toda su vida. Y después, cuando la muerte lo alcance, se puede parar delante de Dios y decirle, yo nunca perdí mi inocencia. Eso a nadie le ha pasado. A la única persona que eso le ha ocurrido se llama al Señor Jesucristo. Por eso la muerte de Cristo justifica al que ha perdido su inocencia, porque Él nunca la perdió. Cristo nunca experimentó la muerte espiritual, separación de Dios. Cristo nunca experimentó desobediencia a un padre. Cristo nunca experimentó nada de eso. Cristo siempre fue puro. Por eso la muerte de Jesucristo es una muerte vicaria en lugar de otra.